La jefa legal de las Fuerzas de Defensa de Israel, Ifat Tomer Yerushalmi, filtró un video, renunció, desapareció y fue arrestada la semana pasada. La policía afirma que su desaparición en la playa y el teléfono perdido fueron parte de un suicidio simulado. Ahora, un civil externo, Itai Ofir, está interviniendo para limpiar la casa. El Estado profundo israelí está en sus últimos estertores y lo estamos analizando en el Jerusalem Minute de hoy. Bienvenidos a Jerusalem Minute en GNS Televisión. Soy Josh Hasten, corresponsal de GNS. Estoy aquí en Israel y Gush Etzion Alex Treyman, director general de GNS, está allá en Nueva York. Alex, bienvenido al programa. Gracias, Josh. Estoy en la séptima ciudad de un viaje de 2 semanas y media. Esta es mi última parada y espero tener un par de días productivos en Nueva York y luego regresar a casa. Te esperamos en el estudio la próxima semana, Alex. Noticias de última hora aquí. Hace solo unos minutos, las fuerzas de defensa de Israel recibieron el ataúd con el aparente cuerpo del teniente Hadar Goldin. Hace unos minutos en Israel, Goldin murió en la operación Margen Protector en 2014 durante un alto al fuego. Su cuerpo ha estado en manos de Hamas desde entonces. Alex, hablemos de Hadar Goldin y del hecho de que ahora estamos recuperando su cuerpo después de todo este tiempo. Sí, esto le da mucho cierre a la familia Goldin y a todo el Estado de Israel. Y es bueno ver que estamos llegando al punto en el que no solo no hay rehenes vivos en Gaza desde 2014, sino que tampoco habrá cuerpos en Gaza desde 2014. Y es una situación que nunca debió haber pasado, pero ha estado ocurriendo por años y años y años. Y esperemos, con el regreso de estos cuerpos, que ahora estemos al final no solo de una crisis de rehenes prolongada, sino que ojalá también al final de la toma de rehenes. Esperemos y recemos para que Israel haya hecho lo suficiente para disuadir a Hamas y Hezbollah de volver a tomar rehenes alguna vez. Y creo que ahora es posible que vean el nivel de destrucción que las fuerzas de defensa de Israel trajeron dentro de Gaza por los rehenes. Así que esperemos que el paradigma haya cambiado, que Israel nunca más tenga que negociar el regreso de rehenes vivos. Alex, esta semana regresaron varios otros cuerpos, incluido el del sargento Itai Hen, quien también es ciudadano estadounidense israelí. También Josh Luitu, si lo pronuncio bien, un trabajador tanzano. Además, cientos de personas se reunieron en Tel Aviv el pasado viernes para rendir homenaje al cabo israelí estadounidense Omer Maxim Nutra, cuyo cuerpo fue devuelto a Israel. El comandante de Comando Central de los Estados Unidos, el almirante Brad Cooper, habló en ese funeral. Hablemos sobre la importancia de eso. Creo que fue muy importante y espero que aquí pongamos lo que dijo Brad Cooper. Pero cuando ves cuánto el jefe de Comando Central de Estados Unidos, que es como el mando de Estados Unidos sobre Medio Oriente, cuando ves eso, lo mucho que le importaba a cada uno de estos soldados, entonces entiendes la verdadera profundidad de la relación entre Estados Unidos e Israel. Escuchas cosas de Nick Fuentes o Tucker Carlson, ellos solo dicen lo que dicen desde sus posiciones desconectadas, donde sea que estén. Pero Brad Cooper, aquí, él es el que viene a Israel, él trata con Israel, él trata con el ejército israelí. Él entiende los beneficios que obtiene Estados Unidos de su cooperación militar con Israel y lo importante y crítico que es eso para la seguridad de Estados Unidos. Él entiende porque lo ha visto. ¿Quién es el enemigo y quién está del lado del bien? ¿Quiénes son los soldados y qué están sacrificando para luchar en una batalla civilizatoria? Eso, si Israel no gana, absolutamente sin ninguna duda, va a llegar a Europa y a Estados Unidos. Dijo palabras increíbles en el funeral, fue muy significativo. Y espero que sea algo que todos los que odian, tanto de la derecha como de la izquierda en Estados Unidos, observen muy de cerca y entiendan que existe un vínculo militar muy fuerte entre Israel y Estados Unidos. Alex, más adelante vamos a profundizar más sobre Hamas. La principal noticia en Israel esta semana es el escándalo del abogado general de las Fuerzas de Defensa de Israel y la filtración de videos, mencionando el Estado profundo. Y solo para describir brevemente lo que está pasando aquí, tenías a Ifat Tomer Yerushalmi, el ex principal abogado de las Fuerzas de Defensa de Israel que renunció,
Fue arrestado posteriormente. Actualmente está en arresto domiciliario. Según tengo entendido, admitió haber filtrado un video de vigilancia que muestra a soldados israelíes presuntamente abusando de un detenido terrorista. Uno de esos terroristas de Nukba que fue capturado después del 7 de octubre en la prisión de Sdei Teiman. Así que renunció, desapareció, pensaron que tal vez ella estaba suicida. Ahora está bajo arresto domiciliario. Esta es una gran historia en Israel que se remonta al estado profundo. ¿Qué sabemos hasta ahora? Oh, absolutamente. Como dijiste, hubo algunas imágenes que salieron al principio de la guerra de soldados, aparentemente abusando, potencialmente sodomizando a un terrorista en la prisión de Sdei Teiman. Prisión de Sdei Teiman. Ahora, Sdei Teiman se estableció inmediatamente después del 7 de octubre. Recordarás que 6,000 personas cruzaron la frontera el 7 de octubre y que muchos fueron asesinados. Muchos de ellos fueron arrestados el 7 de octubre. Incluso varios días después del 7 de octubre seguían encontrando y arrestando terroristas. Los pusieron en una prisión militar. Ahora uno de estos prisioneros está ahí, tenía un teléfono celular. Aparentemente, según los informes, intentó esconder su teléfono celular en uno de sus orificios. ¿Te imaginas en cuál? Y efectivamente empiezan a interrogar a los individuos, a los terroristas, y aparentemente intentó atacar a uno de los soldados. Así que tienes muchas grabaciones y luego lo que pasa es que parte de este material básicamente se corta. Tomas fragmentos de grabaciones sin ver el contexto ni el episodio completo. Todo lo que ves es el episodio de los israelíes ya sea pateando o básicamente hiriendo a uno de estos terroristas sin ver de nuevo el contexto completo. Ahora, la abogada general militar, ella es como la fiscal general del ejército, es la autoridad legal, la máxima autoridad legal en el ejército. Y adivina qué, en Israel la abogada general militar tiene un papel desproporcionado, porque ella es quien básicamente dice que es moralmente aceptable y legal actuar de esta manera, pero no de esta otra. Ella es como la policía de la moralidad del ejército. Ahora ella aceptó permitir esto, que se filtrara este metraje a la prensa. Ella tenía metraje de soldados haciendo algo en una prisión, así que un video editado. Además, creo que había algún tipo de descripción que se superponía al video y que también era como una descripción incompleta. Tienes un video manipulado y ella aceptó publicarlo en la prensa. ¿Por qué lo hace? Uno pensaría que es su trabajo procesar a alguien que está publicando un video hacia la prensa, que debería ir tras ellos y acusar a esa persona de un delito. Y aquí está ella permitiendo que ese video se publique en la prensa. Ahora, ¿por qué está haciendo eso? La cosa es esta. El establecimiento de izquierda, que incluye al sistema legal, que incluye a las altas esferas del ejército, incluye a las altas esferas de la inteligencia, e incluye a los medios de comunicación, incluye a las altas esferas del sistema educativo, los sindicatos, los bancos. Esto es lo que llamamos el Estado profundo en Israel. Controlan todas las principales instituciones del país. En Israel es el shtetl profundo. Ahora, la derecha, tienes un gobierno de derecha mayoritario porque los votantes son de derecha y el parlamento es de derecha, porque esas son las personas que los votantes eligieron. Pero el resto del país está controlado por herencia, por la izquierda. Ahora, esta izquierda no quería que Netanyahu tuviera éxito, que ganara la guerra. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos publicaron imágenes que luego mostraron a la administración Biden para convencer a la administración Biden de que Israel está llevando a cabo una guerra inmoral e ilegal contra Gaza y que la administración Biden debería presionar a Israel para que se detenga. Entonces, solo para cerrar el círculo y decirlo de manera breve ahora, el fiscal general militar publicó imágenes con el fin de que la administración Biden presionara a Israel para detener la guerra, para que Israel no la ganara, porque una victoria para Netanyahu podría significar un triunfo electoral en las próximas elecciones. Y lo que todas estas instituciones, este Estado profundo, quieren más que nada es sacar a Netanyahu. Ellos ven a Netanyahu como una amenaza mayor para el país, que como veían a Hamas, que como veían a Hezbollah, que como veían a los hutíes y que como veían a un Irán con armas nucleares.
Ellos piensan que el enemigo es Netanyahu y por lo tanto no se detendrán ante nada, harán cualquier cosa ilegal, inmoral, torcerán la moralidad, torcerán las leyes, lo que sea necesario para presionar a Netanyahu, para que él no pueda obtener la victoria, que Israel, no solo Netanyahu, que todo Israel necesitaba en esta guerra. Continuará. Esta historia sigue ocurriendo aquí y está dominando los medios. Sí, también podemos ver lo que ocurrió en los últimos días. Por ejemplo, una vez que salió a la luz que ella aprobó la filtración y admitió haberla aprobado, entonces renunció. Está bien, sabes, muy maduro de su parte y de repente desaparece. Está bien, no pueden encontrarla. ¿Por qué no pueden encontrarla? Porque está tratando de deshacerse de su teléfono. Correcto. ¿De acuerdo? Aparentemente ella arrojó su teléfono al océano porque en el teléfono habría todo tipo de evidencia y no quería que las autoridades encontraran su teléfono. Aparentemente ella tiró su teléfono al agua y tardaron horas en encontrarla. Mientras tanto, había una nota en la que al final de la nota ella le escribió a su familia diciéndoles que se cuidaran. Así que ahora se está informando que esto fue una nota de suicidio. ¿De acuerdo? Pero también podría ser que ella entendiera que iba a ser arrestada y por eso le dijo a su familia que se cuidaran. Ahora, de alguna manera, alguien encuentra este teléfono como un par de días después cuando están nadando en el agua. Ahora no sé cómo, pero aparentemente el teléfono estaba encendido con algo de batería y no completamente destruido. Alguien encuentra el teléfono en el agua, así que debemos ver qué ocurre aquí. Algunas cosas pueden o no tener sentido, pero ya sabes, creo que este es uno de los mayores escándalos de la guerra en sí. Y creo que habrá más escándalos relacionados con esta guerra que saldrán a la luz con el tiempo. Pero ya sabes, esta actividad de Tomer y Yerushalmi, quiero decir, raya en la traición, eso creo. Y tenemos que ver de nuevo qué estará dispuesto a hacer un sistema judicial de izquierda con uno de sus propios miembros. Eso obviamente estaba trabajando junto con este shtetl profundo para bloquear a Netanyahu. Bloquearon la victoria, una victoria que habría sido para todo Israel. Alex, hablando de escándalos, hay otro ocurriendo aquí que está en todos los medios, el escándalo del sindicato laboral. Arnon Bar David, líder de la Histadrut, el sindicato más fuerte de Israel, y su esposa fueron detenidos la semana pasada para ser interrogados por la policía en una investigación de soborno y fraude. Canal 12 de Noticias informó que más de 350 personas, incluidos varios alcaldes y figuras clave de la economía israelí, también fueron interrogadas. Tras una redada en las oficinas de la Histadrut en Tel Aviv, ¿cómo podemos entenderla? Estás hablando de una fraternidad de tendencia izquierdista, si no es que de izquierda la Histadrut que está ocurriendo en este momento. ¿Qué hay detrás de esta redada? ¿Qué está pasando aquí con el sindicato laboral y aquellos que están tratando de investigar cargos de soborno y fraude? Oye, ya sabes, los detalles de la corrupción siguen saliendo a la luz, pero se entiende en este punto que la Histadrut, que es el sindicato laboral, en Israel tienen un sindicato nacional, ¿cierto? En ORC no solo tienen un sindicato de maestros o sindicatos locales, tienen un sindicato nacional que los abarca a todos. Y sabes, es parte de las raíces socialistas de Israel. No olvidemos que Israel fue fundado esencialmente por socialistas. El partido gobernante durante muchos años en Israel es el Partido Laborista. Está bien, porque estos partidos tienen raíces sociales. El sindicato laboral tiene una influencia desproporcionada, mucha influencia en este país. Recordarán durante las protestas por la reforma judicial, retrocedemos poco más de 2 años, a julio y agosto de 2023. El país protesta contra las reformas judiciales. El punto de quiebre de ese movimiento de protesta fue ese momento. El sindicato dijo que iban a paralizar todo el país debido a las reformas judiciales propuestas por el primer ministro. Recuerda, esas reformas judiciales no estaban relacionadas con el trabajo. Tenía todo que ver con la forma en que se eligen los jueces de la Suprema Corte para su cargo y no para que ellos mismos se autoeligieran. Y eso para decir que la Suprema Corte no podía revocar la legislación que fue aprobada en el Parlamento. No tiene nada que ver con los términos y condiciones de los trabajadores en el país. El sindicato dijo, vamos a paralizar el país. ¿A qué te refieres con eso? Estás hablando de los aeropuertos, los bancos, hospitales, escuelas, o sea, todo. Este es un organismo sumamente politizado, que es de los más importantes en este conflicto profundo.
Pero lo que ves es que muchas veces en la izquierda hay A, corrupción y B, se dividen entre ellos mismos. Tienen que investigar la corrupción de su lado porque si no perderán credibilidad. Si intentan encontrar corrupción en la derecha y todo el tiempo están intentando encontrar corrupción en la derecha, y la gente sospecha mucho que la fiscalía está acusando a la derecha todo el tiempo, muchas veces sin encontrar nada en específico. Si revisas los juicios del primer ministro, ya sabes, la fiscalía, ya sabes, investigando los juicios, investigando al primer ministro, usando pruebas que fue ilegal obtener para intentar juzgarlo en casos en los que no hay ninguna denuncia. Y luego cambiando su hoja de cargos numerosas veces durante el juicio, siendo informados por el tribunal que no tienen un caso. Y tras 5 años intentándolo, logran que testifique en su propio juicio y escuche a otros testimonios. 5 horas al día, 2 veces por semana. Mientras libra una guerra, debe pedir permiso a la corte para ver si puede ir a Estados Unidos a reunirse con el presidente, ¿verdad? Así que si ellos tampoco investigan de su lado, entonces toda la gente entenderá cuán corrupta es esta fiscalía. Ellos también investigan por su cuenta, pero lo que ves aquí es que hay una corrupción enorme en la izquierda. Y así, en una semana, ves ahora la corrupción del sindicato y ves una corrupción horrible del sistema legal, con Tomer Yerushalmi, el abogado general del ejército. Y por cierto, en este juicio con el abogado general Shake, la coalición y específicamente el ministro de Justicia están diciendo eso. La fiscal general de Israel, Gali Baharov Miara, que ella tiene un conflicto de intereses en este juicio y que también podría ser investigada por esto. No puede participar en esto y el tribunal confirmó que sí tiene un conflicto de intereses. Así que estás viendo al mismo tiempo el colapso de la apariencia del sistema laboral y el colapso de la apariencia de la fiscalía. Y creo que es bueno y saludable. Creo que la luz solar es el mejor desinfectante. Y la gente en Israel está viendo cuán profundamente podrido está todo este shtetl profundo. Alex, tú estás en Estados Unidos. Analicemos la situación y lo que algunos llaman la masacre republicana tras las elecciones de la semana pasada. Y a la cabeza, por supuesto, tienes a Zoran Mamdani, el anti-Israel. Yo lo llamaría antisemita, elegido como el nuevo alcalde de la ciudad de Nueva York, quien de hecho recibió el 33% del voto judío. Vamos a entender, si podemos, qué significa la elección de Mamdani para Israel y qué significa para los judíos en la ciudad de Nueva York. ¿Es lo mismo de siempre según lo que ves allá? ¿O la gente está muy preocupada? El hecho de que tienen a este Mamdani, yo diría que es pro Hamas, antisemita, que ahora es su alcalde. Sí, bueno, primero que nada abordemos esto, ya sabes, esta idea de que hubo una masacre en el Partido Republicano. Creo que en muchas de estas contiendas hubo reacciones demócratas en los estados clave. No es necesariamente una gran sorpresa, ¿sabes? No hubo ningún republicano importante que haya sido destituido. No creo que haya habido sorpresas. Las áreas demócratas votan demócrata. Las zonas republicanas suelen votar igual. Pero en algunas contiendas importantes, donde los republicanos pudieron haber tenido la oportunidad de recuperar el control en algunas áreas, no parecieron tener éxito ahí. También debemos recordar que las elecciones de medio término suelen ir en sentido opuesto a las presidenciales. Las elecciones de medio término serán dentro de un año, pero la mayoría de los gobiernos no esperan mantener la Cámara y el Senado si los ganan en una elección general con el presidente durante las elecciones de medio término. Así que solo tenemos que esperar y ver qué pasa. Con respecto a Zoran Mamdani, esto es realmente interesante. Y lo que viste en los resultados es que el 83% de las personas que han estado en Manhattan, en la ciudad de Nueva York, por menos de 5 años votaron por Mamdani. Y mientras más tiempo llevas en la ciudad, menos probabilidades hay de que votes por Mamdani. Y así ves cómo realmente funciona la estrategia de traer a estos inmigrantes a la ciudad para llevar al poder no solo a demócratas, sino en realidad a socialistas democráticos. O sea, estos son socialistas y no solo son socialistas en contra del capitalismo. En el caso de Mamdani, él es anti-Israel y mientras más lees sobre él, no es solo que sea anti-Netanyahu, y él ha dicho que arrestaría a Netanyahu si Netanyahu bajara en la ciudad de Nueva York para ir a la Asamblea General.
No estoy seguro de cómo lograrlo, ya que normalmente un líder extranjero tiene protección del servicio secreto. No sé cuáles son los detalles o la semántica de eso, pero Mamdani no cree en el derecho de Israel a existir, ni en las fronteras de 1967 o en cualquier otra. Es una situación peligrosa. Y aunque él afirma hacerlo, dice que va a ser un alcalde que va a proteger a los judíos en Nueva York y donde quiera que estén. Tenemos que ver cómo serán esas políticas y cómo afectarán finalmente a los judíos que viven en Nueva York. Algunos dicen que podría haber un éxodo de Nueva York hacia Florida o Israel. Nuestra amiga Brooke Goldstein dijo que las opiniones de Mamdani representan la rama islamista del movimiento Hermandad Musulmana, usando un lenguaje progresista para ocultar una agenda radical que amenaza la seguridad y los valores de la ciudad de Nueva York. Así que definitivamente es una razón preocupación en la Gran Manzana. Sí, estoy de acuerdo. Y sabes, literalmente acabo de aterrizar en Nueva York hace una hora. Estoy aquí haciendo el podcast y pasaré algún tiempo en la ciudad durante los próximos 2 días. Y ya sabes, intentaré averiguar cuáles son los verdaderos sentimientos de la gente sobre lo que va a pasar en Nueva York. Quiero decir, te lo digo personalmente y Josh, tú y yo ambos vivimos en Nueva York en los 90 y vimos cómo la ciudad se limpió. Sabes, éramos la ciudad en los 70, 80, ya sabes, solía ser un lugar donde el crimen era rampante. Vimos al alcalde Giuliani limpiar la ciudad ante nuestros ojos. De hecho, hubo un renacimiento en Nueva York cuando vivíamos ahí. Era seguro viajar en el metro, no había antisemitismo. Y ya sabes, bajo Bill de Blasio, vimos que la ciudad, ya sabes, empezó a irse por un mal camino. O se quedó igual o empeoró bajo Eric Adams. Creo que aquí muchos asumen que con Mamdani como alcalde, especialmente por lo que dijo de la policía, eso podría ocurrir. El crimen sigue descontrolado. Y desafortunadamente cuando ves que el crimen aumenta, y específicamente el crimen violento, lo que pasa es que también aumentan los crímenes antisemitas. Como resultado de eso, estas cosas suelen estar relacionadas. Una alimenta a la otra. El crimen antisemita puede generar otros crímenes violentos y estos a su vez pueden provocar crímenes antisemitas. Y específicamente cuando tienes a un alcalde que está incitando, ya sabes, en contra de Israel y diciendo que Israel no tiene derecho a existir, sabes, eso preocupa, que los judíos voten por esto. Había dos grupos de judíos. Primero, los Satmar, ya sabes, ellos mismos así. Ellos no creen que Israel sea una entidad sagrada, entonces se oponen a la creación de un Estado secular de Israel. Pero ¿qué les gusta? Les gustan las dádivas, así que recurren al candidato que promete, ya sabes, grandes dádivas. Y se veía muy bien para Mamdani sentarse con judíos que los apoyan, así que votaron por Mamdani. Diría que muchos judíos en Nueva York sinceramente no tienen preocupaciones judías ni sobre Israel. Como en sus 10 principales temas resulta que son judíos, pero en realidad solo son neoyorquinos progresistas. ¿Sabes cómo no era un candidato fuerte? Era un candidato que se veía como un candidato corrupto. Sliwa, quien, ya sabes, por un lado ha hecho mucho para proteger a los judíos, especialmente durante disturbios como en Crown Heights y otros lugares, y es un candidato de ley y orden. No atrajo a muchos neoyorquinos. Y ya sabes, desafortunadamente, ninguno de los dos tuvo el impulso para derrotar a Mamdani en esta elección. Y solo tendremos que ver qué pasa. Tenemos que ver cómo se degrada la situación en Nueva York. Tenemos que ver cómo está la situación para el jurado de Nueva York. Y recuerda que Nueva York es la ciudad con más judíos en Estados Unidos. Es la ciudad con más judíos fuera de Israel. Sí, Alex, recuerdo esos días en Nueva York bajo el alcalde Giuliani. Hiciste un gran trabajo. Y como dijiste, creo que el aspecto más decepcionante de la elección, al menos para nosotros que estamos aquí en Israel, es el hecho de que Israel no es una prioridad para los judíos en Nueva York. Pasando a lo que está sucediendo aquí, se informa que hay más de 200 terroristas de Hamas bajo tierra en Rafiach en este momento, tratando de encontrar una salida. Falta ver qué hará Israel con ellos. Los informes aquí indican que quizás Israel les va a dar un paso seguro, o mejor dicho, un pasaje seguro si dejan sus armas atrás. Diferentes ministros dicen, no, eso no es cierto, eso no es exacto. Hay todo tipo de preocupación al respecto. Si Israel va y realmente deja que 200 terroristas resurjan, ve al lado oeste de esa línea amarilla que ahora mantiene Israel.
Separando partes de Gaza, el lado este de Gaza del lado oeste de Gaza, que todavía está más o menos bajo control no israelí, control de Hamas y de las otras entidades ahí. Pero, ¿qué sabemos sobre estos 200 terroristas que están bajo tierra? ¿Y qué hará Israel con ellos? ¿Tú qué piensas? Bueno, sabes, incluso cuando hablé con Ron Dermer hace más de un año y medio sobre cómo pensaba que podría ser el final de la guerra, mucho de eso ya ha sucedido. Y una parte de eso es dar amnistía a los terroristas de Hamas que depongan las armas y quieran salir del país. Así que creo que si ellos vienen y se rinden, entonces Israel estaría dispuesto a permitirles un paso seguro fuera de Gaza. Miles de gazatíes ya se han ido, sin duda esta sería la ruta preferida. La opción menos deseada es que las fuerzas de defensa de Israel deban operar en los túneles. Los túneles estarán llenos de trampas explosivas. ¿Sabes que podría haber entradas y pasadizos en este sistema de túneles? Empiezas a bajar con cuidado por un túnel y efectivamente hay una especie de pared que parece falsa o algo así, y hay terroristas detrás de ella. Entonces, Israel tendrá que usar cualquier tecnología que tenga, ya sea que envíen perros, como lo hicieron al principio de la guerra, a los túneles, o que envíen drones explosivos a los túneles, drones de vigilancia y drones explosivos, que así pueden ver lo que está pasando y también pueden sacarlos. Sabes, no sé si Israel todavía está considerando usar agua para inundar los túneles o si simplemente usarían concreto como lo han hecho para cerrar los túneles. Pero de nuevo, no sabes la red de túneles es tan compleja que incluso si crees conocer la avenida principal, puedes equivocarte. En el túnel no sabemos dónde salen los túneles. Lo que estoy aprendiendo, creo que lo que todos estamos aprendiendo es que la infraestructura de túneles debajo de Gaza es en realidad mucho, mucho más sofisticada de lo que cualquiera pensaba. La cantidad de ingeniería, dinero, tiempo y recursos invertidos en esta red de túneles es enorme. Y creo que Israel entiende que puede que solo haya descubierto alrededor del 50% de esta red de túneles, incluso hasta ahora. Veremos qué sucede con esa historia, Alex. Kazajistán. ¿Cuál es el significado de los informes que indican que Kazajistán se está uniendo? Los acuerdos de Abraham entre Israel y sus vecinos árabes negociados por el presidente Donald Trump durante su primer mandato. Cuando supe, Israel ya tenía relaciones abiertas con Kazajistán desde hace años. ¿Por qué es importante que sean el primer país en unirse a los acuerdos de Abraham durante el segundo mandato de Trump? Sí, creo que tienes razón, Joe. Kazajistán es un país que ya tiene una embajada en Israel, que existen relaciones diplomáticas entre Israel y Kazajistán, pero lo que creo que hace el anuncio es simplemente volver a poner los acuerdos de Abraham al frente de la agenda. Es un generador de impulso, por eso el anuncio es importante. Y creo que lo que Trump está tratando de hacer es generar aún más impulso y sí cree que habrá otros países que se sumarán aquí. Sin duda, el mayor logro de una expansión de los acuerdos de Abraham sería Arabia Saudita. También hay conversaciones sobre Indonesia que podría unirse en los próximos meses, tal vez Pakistán, y luego, por supuesto, conversaciones sobre Líbano y Siria. Así que Kazajistán fue el primero en ser anunciado aquí, pero espero que no sea el último. Alex, una historia más aquí sobre los sauditas. Me alegra que lo hayas mencionado. Quiero saber el posible impacto en Israel, el hecho de que los sauditas podrían estar adquiriendo los aviones de combate F-35. Reuters informa que la administración de Trump evalúa la solicitud de Arabia Saudita para adquirir hasta 48 aviones F-35. Aparentemente, aquí se superaron varios obstáculos. El príncipe heredero Mohammed bin Salman se reunirá con el presidente Trump en los próximos días. ¿Qué tan significativo es que Arabia Saudita adquiera estos aviones? Bueno, creo que se entiende que para que los sauditas normalicen relaciones con Israel, quieren cosas de Estados Unidos. Ciertamente lo que quieren son los F-35. El problema con que los sauditas, los cataríes y otros obtengan los F-35 es que los F-35 son un componente principal de lo que se llama la ventaja militar cualitativa de Israel sobre otros países en la región.
Ahora, por cierto, solo porque les des el equipo a los sauditas no significa que de repente sean superiores. Por ejemplo, si tienes 48 F-35 en manos de los sauditas e Israel tiene 48 F-35, bueno, número uno. Israel va a mejorar esos F-35. Van a tener sistemas en ellos que los sauditas simplemente no tienen. Recordamos que las fuerzas de defensa de Israel lo descubrieron. La Fuerza Aérea de Israel pudo ingeniárselas para modificar los F-35 para misiones en Irán, lo que permitió que esos aviones llevaran más combustible, así que necesitarían menos reabastecimiento en el regreso desde Irán. Así que, ya sabes, Israel sabe cómo trabajar con esta maquinaria de una manera que creo que nadie más sabe hacer. La otra cosa es que, ya sabes, un piloto saudita frente a uno israelí. Los israelíes tienen los mejores pilotos del mundo. Así que incluso si es un combate aéreo con la misma cantidad de F-35, sabes, yo apostaría por las fuerzas de defensa de Israel en lugar de los sauditas, los cataríes, ya sabes, por saber cómo usar esas cosas. Quiero decir, sería como si Josh te diera un auto de Fórmula 1, ya sabes, y te dijera, oye, ahora eres un piloto de Fórmula 1, pero eso no significa que serías un campeón de Fórmula 1. Pero sigue siendo problemático. Y la pregunta es, al mismo tiempo, ¿sabes qué obtendrá Israel para mantener su ventaja militar cualitativa? Y específicamente si estamos llegando a una era. Y creo que ahora estamos comenzando a pasar a una era en la que Estados Unidos deja de proporcionar ayuda militar a Israel y no sabemos cómo podría ser un nuevo acuerdo militar. Si el dinero no fluye, Israel aún puede comprar lo que quiera. E incluso si sus solicitudes están, digamos, en la parte superior de la lista, bueno, eso sería genial, pero al final no sabemos cómo se verá eso. Tampoco sabemos cómo será la situación para Israel dentro de 3 años. Actualmente, Trump es presidente y Mike Johnson lidera la Cámara de Representantes desde hace 3 años, donde tienes como una mayoría de apoyo en las cámaras del Congreso para apoyar a Israel y para abastecer y equipar a Israel con material militar. Y creo que, ya sabes, Israel tiene que ver estos años como los años de abundancia, abastecerse al máximo, considerando tanto necesidades actuales como futuras, gasten lo necesario y consigan todo lo posible. Porque después de este presidente, ya sea un John David Vance en la boleta republicana o cualquier progresista, un Gavin Newsom, una Kamala Harris, ya sabes, usa tu imaginación sobre quién podría estar del otro lado. Puede que ya no puedas reabastecerte. Así que ya sabes, ciertamente es preocupante y alarmante saber eso. Por un lado, Israel podría quedarse sin suministro automático de armas de Estados Unidos. Y luego, por otro lado, que el presidente Trump, para congraciarse con los países de Medio Oriente y el mundo árabe, está otorgando contratos para venderles numerosos F-35 y otro equipo. Alex, antes de dejarte ir, solo dinos qué vas a estar haciendo en la Gran Manzana, en la ciudad de Nueva York, durante las próximas 48 horas antes de regresar a casa. Sí, esta noche estaré en la cena de la Organización Sionista de América. Anoche estuve en la gala de la Universidad Prager en Los Ángeles. Estuve hablando durante Shabbat en Los Ángeles. Yo he estado en la coalición judía republicana. Hablé en una conferencia pro-Israel en Hungría y he tenido muchas reuniones con donantes y posibles donantes. Y diría que cada vez hay más personas que reconocen que la batalla militar es solo un componente de la guerra que está librando Israel. Y es un componente para el cual Israel tiene tecnologías avanzadas y un gran ejército para luchar y ganar. Y cuando se trata del campo de batalla narrativo, hay menos soldados y no hay gran tecnología ahí. Así que estoy en una misión básicamente buscando la mejor tecnología disponible para poder vigilar lo que está sucediendo en los medios de comunicación convencionales, redes sociales, podcasts en tiempo real, poder clasificar amenazas, poder crear puntos de conversación, artículos, videos para combatir la desinformación y las narrativas falsas en tiempo real. Y JNS será el primero en reportar historias a medida que suceden, tanto historias positivas como también el primero en reaccionar a historias negativas, ya sabes. En última instancia, usar la tecnología para hacer que nuestro equipo, que ahora es de 50 personas, sea tan eficiente como un equipo de cientos de personas.
y creo que está resonando con la gente, está resonando con los donantes. Ellos quieren ver a JNS liderar la batalla. Sabes, hemos sido una unidad de fuerzas especiales luchando por el Estado de Israel, luchando contra el sesgo anti-Israel de los medios de comunicación principales, Al Jazeera y otros desde el inicio de la guerra. Hemos demostrado ser una entidad y la gente quiere ver que sigamos teniendo éxito. Y afortunadamente hemos estado recibiendo donaciones muy significativas para nuestros planes de expansión. Suerte en la ciudad de Nueva York, Alex. Si Dios quiere, nos veremos la próxima semana y de regreso en el Centro de Medios JNS en Jerusalén. Buen viaje, nos vemos en casa. Va a ser bueno estar en casa. Saludos a Yuri Sretsky, Zach Zickerman, S-Red, Ryan Lifshitz y al equipo de GNS Televisión detrás de cámaras. Visita Jewish News Syndicate para noticias recientes sobre Israel, Medio Oriente y el mundo judío. Nos vemos la próxima semana en Jerusalén.